Somos un potencial que la vida nos empuja a actualizar y que en la medida en que cumplimos esta demanda y actualizamos nuestro potencial, nos desarrollamos objetiva y subjetivamente. Hemos visto también que los dos obstáculos para eso son los hábitos adquiridos y la adhesión total a unos modelos que nos han sido dados, y que por lo tanto las dos primeras cosas a hacer como consecuencia de esto son: primero, que yo aprenda a estar atento para observar este funcionamiento condicionado, porque solo siendo consciente en acto en cada instante del condicionamiento hay la posibilidad de ir trascendiéndolo. Y segundo, que cada vez que yo sea capaz, y en la medida que soy capaz, y eso solo es posible cuando yo estoy despierto, muy despierto, yo he de aprender a crear mis propias respuestas, para salirme del círculo de los hábitos, por una exigencia de autenticidad. Ver que yo soy realmente yo mismo, en la medida que vivo más esas cualidades base que soy. No es en un sentido de idea de mejorar o de ser más bueno o más perfecto, en absoluto. Es como exigencia de autenticidad. Si examinamos nuestra existencia, veremos que parece que hay algo que está empujando, algo que es una motivación fundamental, que empuja la vida en todas las formas que adopta, una finalidad. Esta es la que todo tiende a crecer, todo tiende a desarrollarse. La vida, a través de sus formas, tiene como consigna actualizar un potencial que uno trae consigo. Junto con este desarrollo, el desarrollo del potencial, va siempre inherente a una conciencia interna de madurez y de plenitud. El potencial está constituido sustancialmente por tres cualidades básicas, que son la energía, la inteligencia y la afectividad. De la energía derivan todos los procesos energéticos. De la inteligencia se deriva todo lo que son modos de conocimiento. De la afectividad deriva toda nuestra gama de sentir. De estas tres cualidades fundamentales, en sus interrelaciones, se construye toda la complejidad de nuestra vida anímica. Es decir, que nuestra vida es como un proceso de actualización progresiva de este potencial de inteligencia, energía y amor-felicidad. La plenitud nunca viene como resultado de una adquisición, sino que viene como resultado de una plena actualización de nuestro potencial. Lo exterior cumple para nosotros la función esencial de aportación de los elementos primarios necesarios para este desarrollo, para que yo pueda actualizar y para que al actualizar pueda construir. Lo exterior es el surgimiento de materia, gracias al cual lo que es mi facultad básica se convierte en algo concreto, se construye. No puedo vivir otra plenitud que la que es consecuente a mi capacidad de comprender, de amar y de actuar. La respuesta que yo soy depende de mí, la puedo crear yo. Por lo tanto, puedo ser dueño de mis respuestas, y es precisamente esta respuesta la que me desarrollará, la que me actualizará. No tengo ningún otro modo de llegar a un desarrollo de algo si no es mediante el ejercitamiento de ese algo, mediante el ejercitamiento activo. Nada puede sustituir a este acto de presencia. Yo soy exactamente la resultante de lo que he ejercitado, ni más ni menos, como ser concreto. Nuestra vida está construida sobre una creencia totalmente distinta. Nuestra vida está construida sobre la creencia adquirida de que son las circunstancias y las personas que me rodean las que hacen que me sienta feliz o desgraciado. Hemos edificado nuestra vida sobre la creencia de que es el exterior que me está dando o quitando felicidad, plenitud, etc. Mientras yo esté esperando que los demás me den, habrá siempre una manipulación de los demás para conseguir que me den,
que me den afecto, que me den seguridad, que me den energía. Y cuando yo estoy empezando a vivir directamente lo que soy, es cuando puedo empezar a abrirme a los demás de un modo auténtico, de un modo gratuito, sin una manipulación, sin seducir al otro. La existencia concreta está hecha solo de cualidades positivas: energía, inteligencia y amor, felicidad. Esto es la materia prima de la existencia y del ser humano. No hay otra cosa. Las cualidades son substanciales, son sustancia. Defecto es la menor presencia o la insuficiente presencia de una cualidad. Al ponerle un nombre, cosificamos, convertimos en cosa algo que no es cosa, sino que es un modo de ver al otro, o de ver lo otro. Es una menor presencia de lo otro. Por esto, en primer lugar, conviene ver que lo que llamamos defectos es solamente un insuficiente desarrollo en nosotros de las cualidades. No se puede luchar contra algo que no existe. Lo único que tiene sentido es luchar a favor de lo que sí existe. Y en la medida en que yo lucho a favor, es decir, que ejercito más y más la inteligencia, la afectividad y la energía, eso que llamaba defecto desaparece. Todos nuestros problemas psicológicos derivan de este insuficiente desarrollo de nuestras cualidades. Lo que nos desarrolla no son los estímulos, sino nuestra respuesta a los estímulos. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que solo haya respuestas positivas ante estímulos que llamamos positivos. Es decir, que hemos aprendido a tener unas respuestas condicionadas. A un estímulo positivo, una respuesta positiva. Me tratan bien, yo respondo bien. Me tratan mal, yo respondo mal. Eso es adquirir un hábito que condiciona la respuesta. El resultado es que yo me convierto en un eco, en un reflejo mecánico del exterior. No ejercito mi capacidad de libre respuesta, no elijo, sino que soy elegido, y así soy un eco del exterior. Así, en el hábito adquirido, he aprendido no a crear mi propia respuesta, sino a vivir pasivamente la respuesta que se produce de acuerdo con el estímulo. Mi vida se convierte en una lucha constante para buscar unos estímulos determinados positivos y huir de los estímulos negativos, porque este es el único modo que entiendo, que comprendo para poder vivir más satisfactoriamente. Así que estoy viviendo en una lucha constante con el exterior, en una estrategia constante para buscar aquello que ha de producir en mí una resonancia positiva y huir de lo que puede producir en mí una resonancia negativa, lo cual hace que yo esté manipulando constantemente el exterior para este fin. Así pues, uno de los impedimentos para que yo siga creciendo es que yo he ido aprendiendo a funcionar por hábitos adquiridos en virtud de condicionamientos. Hay otro factor básico que impide que yo siga creciendo, y es que el exterior me está imponiendo desde el principio un modelo de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Este cómo ser va más allá de lo que en principio parece, porque me dice lo que es correcto que yo piense y lo que es correcto que yo sienta. Es decir, que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno, y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con mi cumplimiento de este modelo. En la medida en que yo asumo el modelo, lo exterior pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios, no la sinceridad, no la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. Y en la medida que para mí es más importante ser de acuerdo con un modelo que ser profundamente más y más yo mismo, en esta medida me he prohibido crecer. No quiero decir que el exterior no tenga que darnos modelos. Necesitamos modelos para convivir. El problema es que se valora y se juzga al niño en virtud del modelo y nada más. Se hace del modelo el culto fundamental, de tal manera que el objeto de la llamada educación suele ser en la práctica
que cada uno se comporte del modo que es debido. No que el niño viva más y más su autenticidad, su plenitud. Lo más importante, lo fundamental, es que se comporte del modo adecuado. Se valora más el modo de ser que el ser. El aceptar modelos puede ser hasta cierto punto necesario o útil de cara al comportamiento exterior, pero el problema es que yo no vivo esos modelos de cara al comportamiento exterior solamente, sino que me los creo y entonces los vivo en relación al vivirme a mí mismo. Es decir, estoy identificado con los modelos y me confundo con el modelo. Estos dos factores, el modelo impuesto y el culto al modelo y los hábitos adquiridos o conducta condicionada, son los dos factores principales que están impidiendo que uno siga creciendo en inteligencia, en energía y en afectividad. Por eso, teniendo nosotros la posibilidad de ser una plenitud como seres concretos, estando destinados a poder vivir una plenitud encarnada, generalmente estamos viviendo una frustración encarnada. A medida que fuimos creciendo, nos fuimos situando en el sector más exterior de la mente, y así nos desconectamos del fondo, donde está nuestra propia fuente de energía vital, y por lo tanto nuestra conciencia de seguridad como ser concreto. Por eso ahora exigimos del exterior. Queremos que el exterior nos dé seguridad, que nos dé felicidad, que nos dé la información que hemos de aceptar. Al desconectarnos del fondo, nos hemos instalado en la mente externa y convertido a esta mente en un centro artificial. Cuando niños, al desconectarnos de nuestro fondo, más o menos alrededor de los 3 años, comenzamos a proyectar al exterior lo que corresponde al fondo. El niño ya desconectado de su fondo, ese fondo de donde podría surgir la respuesta natural, óptima a cada situación, está viviendo en su centro artificial. Entonces el niño se encuentra sin soporte central y sin soporte exterior, y por unos momentos se encuentra totalmente aislado, desconectado, en una soledad total. Este estado se llama angustia fundamental, y esta angustia es triple porque está funcionando en cada nivel. Hay una angustia mental porque él creía que actuando de un modo tenía seguro. Si yo soy bueno, me querrán. Pero a veces él cree ser bueno y las cosas no funcionan bien. Entonces tiene como una inseguridad total en el aspecto mental. No sabe aquello que le parecía claro, aquella información que tenía falla y aparece una angustia en el aspecto mental. Esto luego se vivirá como angustia de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué he de hacer yo? Esta es la base de la angustia de identidad. En el aspecto afectivo el niño se siente que no recibe afecto. Y el niño pequeño necesita el afecto como necesita el aire y necesita los alimentos. Entonces vive una angustia de abandono, de soledad afectiva. Aquí tenemos la segunda vertiente de la triple angustia. La angustia de abandono, de soledad, de frustración afectiva. La tercera vertiente se manifiesta en el aspecto de la energía. El niño, ante esta situación de inseguridad y de abandono, se ve incapaz de poder hacer nada, se siente impotente. Es la angustia de la impotencia. Siempre se halla presente esta triple angustia. Lo que sucede es que en unos casos se manifestará más en un aspecto que en el otro, pero siempre se hallan los tres aspectos. La angustia de identidad, la angustia afectiva, de abandono y de impotencia. ¿Qué hace el niño frente a esta situación de angustia? Pues hace lo que puede para salir de esta angustia, lo que está a su alcance. Entonces el niño busca una solución para huir de este estado inaguantable de angustia. Una solución que también aquí se puede ver por sectores.
En el aspecto de identidad, el niño puede buscar la solución, que consiste en crear un supermodelo, que es una obligación de ser siempre totalmente bueno. Entonces esta idea le atenúa la angustia, porque le abre una esperanza y por ello se adhiere a esa consigna, que se convertirá en un modelo para el futuro. Y ahí tenemos las personas que luego están viviendo toda la vida bajo la obligación interior de ser siempre totalmente buenos. Juegan a ser buenas simplemente porque están obedeciendo a esta consigna. La necesidad imperiosa de sentirse buenas, porque si no, surge de nuevo la angustia. A esto se le llama una necesidad compulsiva. La persona se siente obligada a ser buena, porque si no vuelve a surgir la angustia. La decisión de ser bueno era para huir de la angustia de identidad. Puede ser que en lugar de con este modelo de voy a ser súper bueno, el niño reaccione de otra manera, que reaccione al revés, que reaccione diciendo yo he sido bueno y no me han comprendido, me han fallado, no hay derecho, y protesto. Y el niño entonces se siente en rebeldía frente a esta situación de rechazo y curiosamente, en la medida que él siente rebeldía es como si se atenuara su angustia. Así que al vivir la protesta o al vivir el rechazo se siente más afirmado, más él mismo, y la angustia tiende a disminuir. Aquí también está la necesidad compulsiva de oponerse, de reaccionar en contra. Pero puede ser también que ante la angustia de identidad reaccione de otra manera, que no es ni ser bueno ni ser malo, sino que es cerrarse al exterior, huir del exterior, renunciar a la aceptación del exterior. El razonamiento sería, no se puede confiar en el exterior, siempre falla, yo me retiro. Entonces este niño se inhibe interiormente, se aísla, se desconecta. Estos son los tres tipos principales de modelos para huir de la angustia de identidad, lo cual quiere decir que en la medida en que no vivo esto, reaparece la angustia que en todo momento ha estado dentro. Y eso es importantísimo entenderlo, porque en el trabajo de autodescubrimiento es inevitable que surja esa angustia que está dentro. Y si uno no comprende que es natural que esté ahí, al sentir la angustia huirá y dejará de hacer el trabajo. Y esa barrera es inevitable pasarla, sea cual sea el camino que uno siga, si es realmente camino. Pero ¿qué sucede en el aspecto afectivo ante la angustia de abandono, de soledad? Hay varias soluciones también. Lo que suele ser más habitual es la reacción de decir, yo voy a conseguir como sea que me quieran. Así que surge la necesidad, la exigencia de conseguir que alguien nos quiera, y entonces buscamos amigos, que sean como una especie de amigos juramentados. Estos son una válvula de seguridad por la cual nos aseguramos un mínimo de comprensión y de afecto. La necesidad de asegurarme el afecto, esa necesidad compulsiva, y cuando aquella persona me falla, hace resurgir de nuevo mi angustia de abandono. Yo quiero aquello que me hace sentir bien a mí, no quiero aquello por ello mismo, lo quiero por lo que aquello me da, y cuando aquello me falla, yo me siento desamparado. En el aspecto de energía, la angustia de impotencia genera en mí la necesidad de afirmarme como persona fuerte. ¿Y cómo puedo ser fuerte cuando de hecho estoy viviendo como un desgraciado? Pues solo hay un modo, imaginativamente. Y empiezo a imaginar y empiezo a juzgar. Entonces yo utilizo mi mente y mi imaginación como una herramienta para vivirme como una persona fuerte, para huir de mi angustia de sentirme impotente, y entonces sueño que un día llegaré a ser muy valioso. ¿Cómo llegaré a ser una persona fuerte? Utilizando la mente para juzgar al otro y condenarlo, para minimizarlo. En la medida en que en la mente yo estoy negando el valor del otro, me estoy afirmando implícitamente a mí, que me sitúo por encima al juzgarlo y condenarlo. Así es como se emplea el pensar como herramienta de poder. La mente está haciendo esta función simbólica de poder, de afirmarse como ser poderoso, superior.
Con todo esto tenemos un armazón de cómo se construye nuestro estilo habitual de vida. Como estos modos de ser, el modo de ser que sea, la idea que se me da, el yo-idea, siempre tienen un carácter limitativo y no corresponden a la plenitud natural que yo intuyo de mi propio fondo. Esto siempre crea un contraste, es decir, que el yo-idea siempre me viene pequeño porque no soy todo lo listo, no soy todo lo fuerte, no soy todo lo valiente, no soy todo lo guapo que debería ser. Entonces, este contraste entre la demanda de totalidad, de plenitud, y el yo-idea, esta idea de mí que tengo, esto que creo ser, crea un desajuste que se traduce en la necesidad de crear un yo ideal. La fuerza con que vivo la limitación de mi yo-idea, esta idea que tengo de mí, es exactamente la misma con la que me adhiero al yo ideal. La misma fuerza que me hace rechazar el yo no valgo es exactamente la que se convertirá en fuerza o necesidad de llegar a valer. El modelo ideal o yo ideal es siempre inverso al yo idea. Una cosa genera la otra, y eso se convertirá para mí en lo más importante de mi existencia. Así que el yo idea se proyecta hacia un yo ideal, y toda mi vida está construida sobre este eje, lo que en el fondo estoy creyendo ser, de mi infancia, que ha generado un ideal que será el sentido de mi existencia en el futuro. Yo necesito llegar a ser muy fuerte en la medida en que mi interior, en el yo idea infantil que está dentro, me sigo sintiendo débil. Esta trayectoria, por la cual estoy constantemente tratando de llegar a algo que me complete, que me haga vivir una plenitud en un sentido u otro, hace que en cada momento yo adopte unas actitudes que respondan ante las situaciones de un modo u otro. Todo ello está creando un estilo propio que le podemos llamar el personaje, que uno está representando en la vida sin darse cuenta. Comprender esto es adquirir una visión del sentido que tienen cada una de nuestras respuestas, de nuestras actitudes ante las situaciones en cada momento. Todo aquello que vaya a favor de mi ideal lo viviré como bueno. Todo aquello que tienda a negar o vaya en contra de mi ideal lo voy a vivir como malo, como enemigo. Y así cada cual está viviendo la vida no tal como es, sino tal como la puede ver, desde su propio personaje. Así pues se establece el argumento entre el yo idea y el yo ideal, que está creando un modelo de funcionar en cada momento y creando el personaje que uno está creyendo ser. El yo idea no tiene nada que ver conmigo, es un juicio que se me ha dado y que yo he aceptado, pero que me ha venido del exterior y que no tiene nada que ver con mi verdadera identidad. Interesa que se vea este carácter de superposición de lo que yo creo ser y lo que quiero llegar a ser, o sea, la identificación. Yo me estoy viviendo como alguien siendo alguien que no soy, pero en la medida que yo siga creyendo que soy ese que va mejorando, que es mejor y que cada día consigue unas cosas y que un día va a llegar a más, en la medida que yo siga creyendo esto, viviré de acuerdo con ello y sufriré las consecuencias de esta creencia. Es evidente que eso no tiene nada que ver con mi realidad y por lo tanto con mi realización. Todos los problemas psicológicos son consecuencia y aspectos de este problema básico que estamos viendo, la identificación con el yo idea, que se proyecta hacia el yo ideal, dando lugar al personaje de cada día. Todos los problemas psicológicos que están ahí son subaspectos de esto que acabamos de decir. Lo más difícil de ver en todo esto es que la persona no se da cuenta de que está viviendo una fantasía mental. No se da cuenta de que está viviendo en un mundo de creencias psicológicas. Piensa que está viviendo la realidad y no vive la realidad. Vive sus ideas, sus interpretaciones. Todo esto está activando el miedo que a su vez tiende a despertar la huida o el ataque. El personaje es esa dinámica en que yo estoy, tendiendo hacia y huyendo de. En cambio, realizarse, descubrir que uno es detrás del error que uno vive.
lo que uno es realmente. Y si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. La verdad no es algo a adquirir, la verdad es lo que queda cuando quito el error que es superpuesto. La verdad salta a la vista por ella misma cuando quito los obstáculos que la cubren, y los obstáculos que la cubren son todas mis creencias y todos mis miedos y mis deseos, toda esa superestructura que se ha ido poniendo. Solo cuando yo pueda quitar, disolver todo eso, lo que soy, surgirá de un modo evidente e inevitable. Pero mientras yo, sin quitar esto, esté tratando de descubrir una verdad, una identidad, un Dios, un amor o lo que sea, no estoy haciendo nada, solo estoy complicando las cosas. Esto se trata de quitar todo lo que es complejo para que quede lo simple y se produzca la vuelta al original, lo que eternamente soy en el ser y como ser. Y todo lo demás es material añadido a mi mente. Es por eso que la realización se llama liberación. La liberación quiere decir desembarazarse de todo lo que está condicionado, de todo lo que me está ocultando, de todo lo que me está atando. Sanar es unir lo que está disperso, limpiar lo que está sucio u oculto por ideas equivocadas. Cuando recuperamos nuestra unidad, es cuando ya estamos en condiciones, y solo entonces, de descubrir una unidad mayor. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad y por lo tanto hay tensión, y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba, de la dualidad que estaba viviendo. Uno solo puede abrirse de un modo natural e integrado a una unidad mayor cuando uno es una unidad en lo menor. O sea, que una base para crear o para despertar a la conciencia expandida es que yo viva realmente como unidad en lo personal y en lo individual. Si no, lo único que vamos a lograr es tener experiencias esporádicas y a veces muy grandes, pero no se pueden mantener, y si se mantienen es peligroso y pueden llegar a desquiciar a la persona. Esa yo idea, que no soy, pero que creo ser, es el que se convierte en protagonista fantasma de toda mi existencia. En la medida en que mi interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento serán la expresión de estas ideas. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme y mi modo de funcionar ante las situaciones. Nunca podré cambiar mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas, aceptadas que hay en mí. Para cambiar hay que estar atentos. Atención, mirar y pensar. La atención es el eje de todo trabajo de la mente. Es la facultad central de mí mismo. Es el acto inteligente de mi ser. Es la facultad de dirigir la mente a algo, de ser consciente intencionalmente. Así como la conciencia es el hecho simplemente de darse cuenta de algo, la atención es el hecho de percatarnos de ello de un modo intencional. La atención es un acto, no un proceso. La atención es el acto que permite conocer y progresar de lo superficial a lo profundo, de lo complejo a lo simple y de lo material a lo espiritual. La atención es un acto simple, en ella se localiza, se da nombre a lo que se ve, sin juicio. Observar es un acto simple y un acto que deja mi mente disponible para vivir en presente lo que está pasando. Yo puedo estar atento, viviendo lo que pasa en mí y a la vez abierto a lo que está pasando alrededor de mí. La atención vincula, une en línea recta al objeto y al sujeto, a través de la mente. Vincula el foco de nuestra mente con otros focos que existen en nosotros, los contenidos de nuestra conciencia, haciéndolos inteligibles. Cuando se mantiene la atención, ésta adquiere la capacidad de entrar dentro de la cosa que mira. Entonces,
la atención es algo que hacemos trabajar mucho, pero que sin embargo no la perfeccionamos nunca. Es una facultad que estamos haciendo funcionar de manera casi constante y que no obstante no progresa, no se perfecciona o por lo menos no lo hace en el sentido que queremos decir. Simplemente ocurre que funciona con poca luz, de modo intermitente y sobre todo condicionada por presiones externas o internas, mas nunca o casi nunca por propia deliberación. Si queremos que nuestra vida mental sea realmente vida, hay que aprender a ahondar en lo que está vivo. Y el único medio de llegar a la atención es la atención. Veamos qué ocurre con nuestro pensamiento. El pensamiento maneja datos, los compara, los combina, abstrae e infiere. Su acción es muy importante en todos los aspectos existenciales del hombre. Su objetivo es el conocimiento a través de utilizar representaciones mentales o ideas de orden más general o abstracto. El pensamiento no ayuda en el trabajo de interiorización y simplificación. Estamos hipnotizados por las imágenes mentales, por las ideas que en rápida sucesión están apareciendo en nuestra mente. Y creemos que solo ellas son la verdad, y solo a través de ellas buscamos la verdad. Creemos que la verdad depende de dar con la idea adecuada. Esto es correcto en lo que se refiere a las cosas, al mundo objetivo externo, pero no es correcto respecto a este sí mismo. No existe una idea adecuada sobre sí mismo. La mente puede tener verdades, pero la verdad del hombre es el hombre mismo, todo él, incluida su mente. La mente no puede contener la verdad contiene la mente. La labor más positiva de la mente en relación al trabajo espiritual es alcanzar su neutralización, es decir, conocer su relatividad, su inadecuación para conocer la verdad espiritual. El mundo del pensamiento es un círculo cerrado, una esfera limitada. El pensamiento es un medio para llegar a conocer lo temporal y extenso. Pero observar es observar, no es pensar. Observar es un acto simple, por el cual yo dirijo la atención para ver, no para teorizar, no para comparar. Miro para ver y comprender. Esta es la actitud fundamental. Desarrollar una actitud de atención, de interés, de descubrimiento, no de pensamiento. Lo primero de todo es que yo aprenda a abrir los ojos, que aprenda a descubrir por mí mismo lo que está pasando en mí, no para juzgarme. No es un examen moral de conciencia, sino que simplemente es una observación de cara a un descubrimiento, diríamos, técnico. El descubrimiento de unos modos de funcionar. La atención despierta para observar, para ir descubriendo qué está funcionando. Y con esta atención no solamente vamos a ir descubriendo los condicionamientos, los hábitos adquiridos, sino que también vamos a descubrir el personaje que estamos representando en la vida. Estar atento es observar todo lo que pasa. Estar atento tiene como efecto que en el momento que voy descubriendo el personaje, me doy cuenta del carácter ficticio, artificial de este personaje. Es decir, que darse cuenta es poder ir soltando lo falso y descubrir lo auténtico. Es ir viendo. Y este ir viendo es lo que permite ir soltando. Así uno aprende a darse cuenta de lo que está pasando en uno mismo y se va interesando en observar y observar cada vez más para descubrir lo que pasa. Mirar para ver y comprender. Con sinceridad. Solo podemos descubrir lo que somos si quitamos lo que cubre esto que somos. Si yo no estoy presente allí, viendo lo que pasa y determinando mi respuesta, ¿quién está viviendo en aquel momento? Estoy funcionando con todas mis pretensiones. Pero es como si fuera una máquina. Funcionar como una máquina inconscientemente
Es lo opuesto a la realización que quiere una plena lucidez, una plena conciencia de todo lo que está pasando. Si yo no estoy presente, ¿quién está viviendo en este momento? Solo por breves momentos estamos realmente despiertos. Y por eso nuestra vida está funcionando como en un círculo, cerrado, y se repiten las mismas situaciones. Me enfado siempre por las mismas cosas. Me ocurren siempre las mismas cosas que me enfadan. Nuestra vida está hecha de una serie de hábitos. Si no estoy realmente despierto, veré que lo único que tiene sentido es que en cada instante, sea cual sea la situación, yo responda con lo mejor de mí mismo. En lugar de seguir funcionando mecánicamente, que sea yo quien está creando la respuesta. No porque la situación me la provoque, sino porque yo la estoy creando por mí mismo. Porque decido vivir en el acto el potencial que soy. Es empezar a tomar en mi propia mano la propia vida, en lo que depende de mí. Y lo que depende de mí son mis propias respuestas. No dependen de mí las situaciones ni los estímulos, pero sí que dependen de mí, y totalmente de mí, si estoy despierto, mis respuestas a las situaciones. Es decir, cómo reacciono ante las situaciones. Esta actitud positiva está basada en la intuición de que yo soy, esencialmente, energía, inteligencia y amor-felicidad, y que por lo tanto mi vida tiene como sentido el actualizar esto en cada instante de mi existencia. No se trata de decir yo tengo amor e inteligencia, sino que yo soy inteligencia, amor y energía. No que tengo, sino que soy. Mi identidad es el foco inmediato de inteligencia, el foco profundo de donde surge toda la capacidad de sentir, y el foco profundo de potencia de donde surge el aspecto de energía, fuerza, voluntad. Y esto es lo que soy aparte de toda idea. La actitud positiva no se trata de una actitud activista. Se trata de vivir en contacto interiormente con nuestras cualidades centrales positivas. Esta conexión no depende de ningún hecho exterior. Se trata de que interiormente uno se mantenga todo lo activo y despierto, atento, que sea posible, y exteriormente que la respuesta dada adopte la forma que se considere más adecuada. Otra cosa muy importante es descubrir el personaje, porque descubrir el personaje es descubrir el error en el que uno está metido, ese personaje que yo estoy creyendo ser. Es descubrir su perfil, su base, que es el yo-idea infantil, pero una base que persiste, y descubrir su proyección, que es el yo ideal. No hay que cambiar nada, sino que se trata de ver y comprender más y más. Nosotros somos muchísimo más de lo que vivimos, y vivimos solo lo que vivimos porque nuestra mente, las ideas aceptadas de nosotros mismos, no nos permiten vivir nada más que lo que estamos viviendo. Entonces, este más que somos se puede expresar, o bien a través de un yo ideal, o a través de una experiencia religiosa, o de una experiencia metafísica, o de una experiencia de amplitud, como un paisaje. Este estímulo, por el hecho de que, de repente, me da una idea, una visión, una imagen nueva, permite que algo mayor pase, y entonces esto se ve claro, pero nosotros estamos deteniéndolo con nuestra pequeña visión. Cuando yo ensancho la mente, esto se actualiza, pero claro, se actualiza solo como un sentir, no está integrado en nuestro modo de funcionar. Y existe el peligro de que al volver yo a mi modo habitual de funcionar, vuelva a cerrar las puertas y esto quede solo como un recuerdo. Lo mismo se aplica a lo que son experiencias espontáneas que pueden venir de lo más grande, de lo superior. Entonces, lo importante es aprender a vivir fuera lo que vivo dentro, hacer de cara al exterior lo que soy en mi interior,
para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa, o sea, realizar la unidad dentro-fuera para que se realice la unidad arriba-abajo. Lo importante no es tener experiencias, sino que las experiencias que se tengan se integren totalmente en el ser concreto, es decir, que no me guarde nada dentro, que todo yo sea expresión. Eso obliga a una transformación de mi mente, de mi afectividad y de mi cuerpo etérico, y de mi estructura vital, pero a la vez es el medio para que yo sirva de estímulo para el despertar de otros, aunque no hable para nada de estos temas. Otro punto más a tener en cuenta es la acción sobre el inconsciente. Este trabajo se divide en dos partes. La primera es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente, o sea, que yo reeduque ese inconsciente. La segunda es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. Una cosa es cambiar las ideas, reeducar, limpiar el error, los errores que hay, y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice y se liquide. Veamos cómo reeducar el inconsciente. Nuestro inconsciente en el fondo es como nuestra personalidad infantil, que ha aceptado unas ideas, unos modos, y sobre estas ideas que ha aceptado, luego se han ido añadiendo otras. Pero básicamente viene definido por esto, por la mentalidad infantil, que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. Cuanto más profunda es una cosa, quiere decir que es más antigua, o sea que lo mismo podemos hablar en términos de tiempo, la infancia, cuando yo era pequeño, que en términos de profundidad psicológica. La mente es un elemento pasivo que registra lo que se le da. Y cuando la mente registra y acepta lo que se le da, actúa en función de las ideas aceptadas inevitablemente. En la medida que en nuestro interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento serán la expresión de estas ideas. Exteriormente no puedo actuar de un modo distinto a lo que permiten las ideas que hay profundamente aceptadas en mí. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme y mi modo de funcionar ante las situaciones. Por otra parte, todas estas ideas son totalmente erróneas. Todas las definiciones que doy de mí son falsas porque yo no soy ningún señor, ni ninguna persona, ni listo, ni tonto, ni alto, ni bajo. Yo soy yo en el sentido profundo. Yo no soy nada de lo adquirido, yo no soy ningún modo particular de ser. Como identidad, yo soy el foco de donde surge toda capacidad de actuar y de donde surgen todos los modos posibles de ser. Por eso es fundamental que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas, erróneas, y que aprenda a aceptar la verdad, a no pensar en nada y descubrir simplemente lo que hay. Si piensa, que piense lo que la experiencia enseña que es correcto, lo verdadero. Nunca podré cambiar en mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas aceptadas que hay en mí. Yo puedo ver conscientemente todo esto que ahora estamos explicando, sin embargo, esto no me transforma. Sigo funcionando como siempre, porque lo que me hace funcionar son los modelos, las ideas, las consignas que están metidas dentro y que están aceptadas. Hasta que no cambien las consignas, las ideas profundas no pueden cambiar los modos de funcionar. Tal como funcionamos, somos como un ser de ideas cristalizadas. El inconsciente funciona como un sector de la mente, pero que está lleno de ideas equivocadas. Y lo que hace falta es reeducarlo. Esta reeducación de mi mente profunda o inconsciente consiste en ir mostrándole al inconsciente de un modo directo la verdad. Y la verdad es que yo soy un foco de felicidad y un foco de inteligencia y un foco que viene del infinito. Como individuo yo soy un foco y he de aprender a vivir ese foco, a instalarme en ese foco y a dejar de vivir en creencias que me vienen de fuera. Luego de reeducar el inconsciente, se procederá a la liquidación de situaciones pendientes. La mente,
debería funcionar como un registro y un transformador de entradas y salidas. Percibo una situación que llega hasta el fondo, la mente entiende el significado de la situación y provoca una respuesta del fondo total a la situación. En cada momento hay una entrada hasta el fondo y una salida desde el fondo totalmente completa, adecuada a la situación. Es decir, que la situación no deja residuo porque la respuesta es completa. Pero, precisamente, el proceso en la infancia por el cual me adhiero a un modelo que trato de cumplir y luego me identifico con la idea que me hago de mí, hace que haya un montón de cosas que yo no puedo expresar o que trato de no admitir. Es decir, interviene una censura constante. Lo mismo de lo que viene del exterior que de lo que tiende a salirme del interior. De manera que lo mismo hay cosas que en el lenguaje corriente podemos llamar buenas, como malas, que han quedado dentro porque la censura no ha permitido que salgan, y eso hace que haya unas situaciones que han quedado interrumpidas, que han quedado a medio vivir, y esas situaciones a medio vivir están empujando desde dentro para acabarse de vivir, porque lo natural es la vida total. Se trata de que, viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, en lugar de decir no a la situación, yo le diga sí. Se trata del gesto interior por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una pieza. Aceptar simplemente que no es interpretar, no es justificar, simplemente aceptar vivir, que es lo que yo no acepté en su momento. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente, tanto la idea como la carga emocional y el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo por lo que ha permanecido en nosotros.